Buenos días, bienvenidos a Primer Plano. Les saluda Marvin Espinal. El presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, se manifestó a favor de que se reforme el artículo de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial, una de las causas por la que se gestó el golpe de Estado del 28 de junio del 2009 o la sucesión constitucional. El artículo 5 debe ser reformado de manera que el pueblo hondureño tenga derecho a decidir, porque no hay nadie que esté por encima del pueblo hondureño, apuntó el mandatario en un programa de la televisión local. No serán objeto de referéndum o plebiscitos los proyectos orientados a reformar el artículo 374 de la Constitución, y precisa el citado artículo constitucional, el mandatario sugirió que la reelección fuera alterna, ya que él no está interesado ni es partidario del continuismo. El 28 de junio del 2009 fue derrocado el entonces presidente Manuel Zelaya, quien había convocado una consulta popular denominada Cuarta Urna, con la cual pretendía convocar a una asamblea constituyente que modificará la Constitución. No podrán reformarse los artículos constitucionales que se refiere al periodo presidencial o la prohibición para ser nuevamente presidente de la República. El ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título, añade el artículo 374. Precisa también que quien pretenda derogar esos artículos 5 y 374 denominados pétreos incurren en traición a la patria y dan luz verde a que se le envíe a la cárcel. Luego indicó que en mayo próximo convocará una asamblea a todos los sectores del pueblo hondureño para seguir discutiendo el polémico tema de eliminar las prohibiciones constitucionales a la reelección presidencial. Los diputados del Congreso Nacional están citados para el 11 de enero para conocer entre la reforma del artículo 5 de la Constitución, entre otros temas, que sería aprobada antes de que sea clausurada la primera legislatura para después ratificarla en la siguiente, que empieza el 25 de enero. Tenemos precisamente un pequeño segmento o fragmento de la cadena nacional que dio el día de ayer el excelentísimo señor presidente Porfirio Lobo Sosa, en el cual pues se refirió sobre el contrato social que él llama que tiene con el pueblo hondureño en cuanto a su periodo presidencial. Miremos a continuación. Necesarias para nuestro desenvolvimiento, el derecho de nuestros niños y niñas, de nuestros jóvenes de educarse para superarse, debe ser el objetivo central. Compatriotas, quiero en este día dejar bien sentado que mi contrato social con el pueblo hondureño es gobernar del 27 de enero del 2010 al 27 de enero del 2014. Tengo la convicción muy pero muy profunda de la necesidad de hacer muchos cambios, y mi apoyo es cumpliendo con mi deber de responder a la confianza depositada por el pueblo hondureño. Mi compromiso es firme, mi determinación es grande. Con la ayuda de Dios y del pueblo hondureño vamos a lograrlo. Por nuestras familias, porque la patria nos la demanda y nuestra conciencia nos lo exige. Feliz Año Nuevo, compatriotas. Trogedelo. Bueno, ahí teníamos la intervención del día de ayer en cadena nacional del señor presidente Porfirio Lobo Sosa, quien asegura pues él va a finalizar su periodo como la Constitución lo manda el 27 de enero del 2014. Más atrás en este cassette tenemos también en su momento cuando era el presidente Manuel Zelaya Rosales, cuando él se refirió a la reelección y a la Asamblea Constituyente. Mientras buscamos esa parte de Manuel Zelaya, porque será interesante conocer y recordar también la posición que mantenía el expresidente. Bueno, la tenemos lista, miremosla antes de presentar a los invitados aquí en el estudio, para recordar lo que decía Manuel Zelaya hace algunos pocos meses aquí en nuestro país. Aquí los jueces se reeligen, los fiscales se reeligen, los alcaldes se reeligen, los diputados se reeligen, los comisionados de derechos humanos se reeligen. El único que no se reelige en Honduras, es el presidente. Pero la reelección es tema de la próxima Asamblea Nacional Constituyente. Ahí va a tener oportunidad, líder, ahí va a tener oportunidad. Bueno, ahí teníamos lo que en su momento dijo el señor
expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales. Es preciso entonces recordarles que el Congreso va a discutir el tema del artículo 5 sobre el plebiscito del referendo. Eso es algo que está, pues todos los diputados concuerdan, es que se debe flexibilizar este artículo. El punto de controversia es qué temas se deben dejar fuera del plebiscito y el referendo, y para que nos den una visión más clara sobre lo que posiblemente va a ser el debate, recordamos que hace algunos días tuvimos aquí a representantes del PINU que nos dieron una propuesta, presentaron una propuesta muy interesante en la cual se incluye el referendo revocatorio. Todos los partidos políticos ya dieron su posición en cuanto a la reforma del artículo 5, está pendiente solo el Partido Nacional. Aquí en el estudio, pues me complace presentarles a nuestros distinguidos invitados del día de hoy, al abogado José Alfredo Saavedra, diputado del Partido Liberal por el departamento de Valle, expresidente del Congreso Nacional y jefe de la bancada del Partido Liberal. Muy buenos días, abogado. Muchísimas gracias por invitarme. Bienvenido. También al abogado Germán Leicelar, diputado del Partido Innovación Nacional y Unidad, PINU, exministro del Trabajo y miembro de la Comisión de Asuntos Consulares del Congreso Nacional. Muy buenos días, abogado. Bien, gracias, Alfredo. Un gusto verlos de nuevo. Bueno, precisamente, abogado Saavedra, ¿cuál es la posición, recordemos la posición del Partido Liberal en cuanto a la reforma del plebiscito y el referendo? Muchísimas gracias por invitarme. Feliz año al pueblo hondureño. Un saludo a mi amigo y maestro, el abogado Germán Edgardo Leicelar Vidaurreta. El Partido Liberal ha sido claro, ha sido contundente. El artículo 5 constitucional, que contiene dos figuras para consultar al pueblo hondureño, como lo es el plebiscito y el referéndum, deben ser flexibilizados. Es decir, el contenido del artículo 5 en la actualidad realmente tiene tantos obstáculos que en la práctica jamás podríamos consultar al pueblo sobre temas importantes antes de aprobarlo ni después de aprobarlo, porque el plebiscito es una cosa y el referéndum es otra. Hemos coincidido de manera unánime en la bancada que hay que quitar esas trabas, que hay que volver accesibles a figuras, porque en realidad el pueblo viene exigiendo mayor participación, quiere ser partícipe de su propia historia. Consecuentemente, hemos sido claros y la posición la ratificamos en esta mañana como jefe de bancada. Desde luego, nos estamos refiriendo a la flexibilización. En los últimos días, en las últimas horas, hemos escuchado rumores de otras variables, de otras pretensiones que rechazamos desde ahora. Yo creo que el pueblo hondureño no hay que engañarlo. Al pueblo hondureño, si le queremos facilitar su acceso a las consultas, hay que hacerlo, pero no hay que aprovecharnos de esta coyuntura. Yo formo parte de la clase política, pero yo creo que la clase política debe demostrar madurez política. Venimos saliendo poco a poco de una crisis política que no creo que le haya hecho bien al país. Sin embargo, hoy nuevamente escucho rumores de que vamos a flexibilizar el artículo número 5, pero a la vez vamos a aprovechar la oportunidad para incorporar un tema distinto a lo que habíamos hablado, como es el tema de la reelección. Y la posición del Partido Liberal en su mayoría es clara. Hay temas mucho más importantes en este momento que el tema de la reelección. No entendemos cómo se puede traer un tema de esa naturaleza en este momento cuando la sociedad está dividida y ese tema es la sociedad. En este momento me quedo hasta ahí en función de que yo creo que no debo abusar del derecho que se me está dando, y yo creo que en la medida vayamos avanzando podemos seguir comentando, porque el abogado Germán Edgardo Leicelar es asesor de la comisión que está trabajando en este tema. Yo tengo un altísimo respeto por su conducta profesional, personal, y no me cabe la menor duda que el compromiso con Honduras de él durante toda una vida nos garantiza que la comisión no va a cometer errores históricos que podemos lamentar todos. Bueno, precisamente vimos al inicio del programa Manuel Zelaya Rosales, precisamente en el 2009, en junio,
hablaba y aseguraba de que iba a ser tema la reelección en la próxima Asamblea Constituyente que él ya tenía montada. Ahora con el gobierno de Porfirio Lobo Sosa lo vimos en un programa de televisión diciendo de que él no está en contra del continuismo, es decir, una reelección inmediata, que sean 2 periodos sucesivos, pero que está a favor de una reelección alterna. De cualquier forma, ahora vemos de que el día de ayer dio una cadena nacional en el cual pues ya se muestra un poco más como tratando de clarificar su posición, diciendo que va a cumplir sus 4 años como lo manda la Constitución. Antes de entrar de lleno a esta reforma, me gustaría saber la opinión del abogado Leicelar. ¿Por qué tiene este cambio de opinión? O por lo menos se muestra el presidente como más anuente a dejar clarificado este tema. Bueno, yo creo en primer lugar que hay que poner las cosas en su sitio, hay que hablar de las cosas que corresponden en función a su contenido. Todos estamos totalmente de acuerdo en Honduras de que hay que generar un proceso de equilibrio entre lo que es la participación de los ciudadanos a través de la democracia que vivimos, y esa democracia tiene 2 grandes connotaciones: la connotación de lo que es el marco de la democracia participativa y lo que es la democracia representativa. Toda la evolución de la democracia en el mundo ha venido de la democracia hacia los marcos de los instrumentos de participación, y los instrumentos de participación están enmarcados en las necesidades del crecimiento y el desarrollo que tiene cada sociedad. Imagínese usted que quisiéramos tomar decisiones en la India o en la China solo con democracia participativa y no con democracia representativa. ¿Cómo haría usted para poner 300 millones o 3.000 millones de personas a decidir? Entonces la democracia representativa se estructura para darle ejecutividad y eficiencia al sistema democrático a través de la vía de representación. En este momento, esa es la discusión que hemos tenido de la necesidad de mejorar los instrumentos. Pues cuando oigo yo que alguien dice, vamos a darle oportunidad al pueblo de participar, eso es un irrespeto. El pueblo es el dueño y señor de la soberanía popular. Lo que vamos a hacer es estructurar instrumentos que permiten que el pueblo haga uso de ese ejercicio o esa facultad o de esa atribución que tiene inherente como mandante del pueblo, del mandante hacia el marco de la administración de la sociedad y de la administración pública. El tema ahora es lo que decía el abogado Saavedra: estamos confundiendo una cosa con otra. Los intereses de la clase política con los intereses de la población. Reformar y mejorar condiciones de la Constitución de la República son válidas en función de lograr los objetivos del bienestar de la población. Pero reformar la Constitución en función de los intereses de determinados sectores de la clase política, ese es otro problema. Y discutiendo el tema de mejorar la participación popular, nos queremos aprovechar algunos sectores políticos de no mejorar la participación de la población, sino de apropiarnos del poder a través del continuismo, o sea, a los procesos de reelección. Mire, si no revisamos esto sociológicamente, si no tomamos en cuenta el marco histórico del país y nos damos cuenta que los enormes conflictos del país han sido consecuencia de las ambiciones de determinados grupos políticos de tratar de mantenerse en el poder contra la voluntad popular a través del continuismo, esto es evidente sin distinción de partidos políticos. Tanto sectores sociales como partidos, como no partidos, sino que personas de partidos liberales o nacionalistas han optado por la ambición de quedarse en el poder.
Muy buenos días, bienvenidos a Primer Plano. Les saluda Marvin Espinal. El presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, se manifestó a favor de que se reforme el artículo de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial, una de las causas por la que se gestó el golpe de Estado del 28 de junio del 2009 o la sucesión constitucional. El artículo 5 debe ser reformado de manera que el pueblo hondureño tenga derecho a decidir, porque no hay nadie que esté por encima del pueblo hondureño, apuntó el mandatario en un programa de la televisión local. No serán objeto de referéndum o plebiscitos los proyectos orientados a reformar en cuanto a su periodo presidencial. Miremos a continuación. Necesarias para nuestro desenvolvimiento. El derecho de nuestros niños y niñas, de nuestros jóvenes de educarse para superarse, debe ser el objetivo central. Compatriotas, quiero en este día dejar bien sentado que mi contrato social con el pueblo hondureño es gobernar del 27 de enero del 2010 al 27... Para ser nuevamente presidente de la República. El ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título, añade el artículo 374. Precisa también que quien pretenda derogar esos artículos 5 y 374 denominados pétreos incurren en traición a la patria y dan luz verde a que se le envíe a la cárcel. Luego indicó que en mayo próximo convocará una asamblea a todos los sectores del pueblo hondureño para seguir discutiendo el polémico tema de eliminar las prohibiciones constitucionales a la reelección presidencial. Artículo 374 de la Constitución, y precisa el citado artículo constitucional, el mandatario sugirió que la reelección fuera alterna, ya que él no está interesado ni es partidario del continuismo. El 28 de junio del 2009 fue derrocado el entonces presidente Manuel Zelaya, quien había convocado una consulta popular denominada Cuarta Urna, con la cual pretendía convocar a una asamblea constituyente que modificará la Constitución. No podrán reformarse los artículos constitucionales que se refiere al periodo presidencial o la prohibición. Los diputados del Congreso Nacional están citados para el 11 de enero para conocer entre la reforma del artículo 5 de la Constitución, entre otros temas, que sería aprobada antes de que sea clausurada la primera legislatura para después ratificarla en la siguiente, que empieza el 25 de enero. Tenemos precisamente un pequeño segmento o fragmento de la cadena nacional que dio el día de ayer el excelentísimo señor presidente Porfirio Lobo Sosa, en el cual pues se refirió sobre el contrato social que él llama que tiene con el pueblo hondureño